que es un producto que, bueno, es muy prescrito, ¿verdad? Por medio de los médicos y además es un producto muy consumido, ya que es muy fácil de adquirir porque son medicamentos de venta libre. Es decir, ustedes no requieren de una receta para ir a comprarlos y justo por esto mismo, creo que es súper importante hablar sobre ellos. Nada más voy a acotar aquí algo. Si quieren hacer consultas, conversar o demás, yo estoy anuente a ello. Me gusta mucho que sean participativos cuando hay una charla. Sin embargo, acá los estudiantes de los CIMED van a estar como regulando un poquito eso, ¿verdad? Igual si escriben por el chat y así, consultas, entonces ahí vamos a irlos viendo poco a poco. Retomando con el tema del uso adecuado de los antiinflamatorios no esteroideos, usualmente estos medicamentos tienen un uso leve o un uso moderado. Es por ello que se ha visto muchas veces que los pacientes o las personas que llegan a consumirlos llegan a tener ciertos daños ya físicos como tal o pueden llegar inclusive a intoxicaciones por ellos, ya que no hay mucho que, o sea, no hay mucha reglamentación, por así decirlo, que prohíba a los pacientes llegar a comprarlos así de fácil, ¿verdad? Entonces, la verdad es que es un tema muy bonito y de verdad vamos a aprender bastante de ellos. La función de este grupo de medicamentos, como se llaman, ¿verdad? Es un grupo antiinflamatorio. Lo que va a venir es que en caso de algún golpe, alguna lesión o demás, la función principal de ellos es venir a desinflamarles, ¿verdad? Que si usted se golpeó un tobillo y se le puso así como un tamal, entonces viene más bien a disminuir ese volumen del tobillo, ¿verdad? Hasta su tamaño normal, por así decirlo. Este, tal vez algún dato curioso, ¿verdad? Sobre estos medicamentos, es que su origen viene de la corteza de un sauce de hace 3.500 años que se descubrió y conforme fue pasando el tiempo ya se vinieron descubriendo nuevos antiinflamatorios no esteroideos, medicamentos que han venido a sustituir otros inclusive para un mejor desempeño, para una mejor farmacología, para que ustedes lleguen a sentirse mejor y que no les causen tanto daño como otros. Este, Sin embargo, ¿verdad? Conforme pasaba el tiempo, se venían descubriendo nuevas moléculas, se venían descubriendo nueva información y entre ello, y algo muy importante, ¿verdad?, es conocer lo que es la farmacología de la molécula como tal, ¿verdad? Que existen una infinidad de moléculas y ahorita las vamos a ir viendo para que ustedes tengan una pincelada, un conocimiento al respecto. Bueno, parte de esa información, ¿verdad? Como mencioné antes, es el funcionamiento, es el mecanismo de acción, cómo es que funciona la molécula en el cuerpo humano como tal, para qué es y demás. Entonces, vamos a hablar de dos moléculas principales, que son la COX-1 y la COX-2. Estas moléculas se encuentran en el cuerpo de uno, tienen la función de generar otra molécula como tal, la cual ya esa es la molécula que genera como tal la inflamación. Entonces, ¿qué pasa? Que estos medicamentos, ¿verdad? Van a venir, vamos a poner como ejemplo el ibuprofeno, que es uno de los más consumidos, uno de los más conocidos de todos. El ibuprofeno va a venir a bloquear la COX-1 y la COX-2. ¿Con qué razón? Para que no se produzca la inflamación como tal. Entonces, esto muy a grosso modo es lo que hace el medicamento. Sin embargo, va un poco más a fondo. Entonces, para comprender un poquito más después de lo que son ciertos efectos extra que tienen los antiinflamatorios, es importante que mencionemos la función de cada una de esas moléculas biológicas del cuerpo humano. La COX-1 tiene como función protectora. ¿Protectora de qué? De los tejidos. Por ejemplo, gástrico, ¿verdad?
que si usted tiene alguna acidez y demás, entonces para que no se le cause ya sea una úlcera, para que no tenga alguna erosión gástrica y que no sienta como mucho malestar, viene la COX-1 a activarse y a producir más bien esa protección a nivel gástrico. Sin embargo, también esta molécula como tal tiene como función trabajar sobre lo que son las plaquetas. Las plaquetas son unas moléculas que hay en la sangre. ¿Para qué? Muchas veces funcionan para generar, para que en las heridas, por así decirlo, muy a grosso modo, se cicatricen un poco. Sin embargo, a nivel de más a fondo, ¿verdad? Pueden llegar a producir las plaquetas trombos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay medicamentos que trabajan sobre la COX-1. ¿Para qué? Para que funcione como antiplaquetario, es decir, como un anticoagulante. Ya ahorita más adelante vamos a ir viendo todo esto para que puedan como dimensionarlo un poquito mejor. Ahora bien, hablando sobre lo que es la COX-2 va más directo a generar una inflamación, ¿verdad? Es como la función principal de la COX-2. Sin embargo, tiene también como función generar fiebre, generar edema, generar dolor, ¿verdad? Entre otras. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los medicamentos a actuar sobre la COX-2. ¿Para qué? Para disminuir la fiebre, para disminuir el dolor, para disminuir la inflamación. Entonces, ¿qué podemos concluir con estas dos moléculas? Vamos a ver que este grupo de fármacos, que son los antiinflamatorios no esteroideos, se clasifican, se pueden llegar a clasificar de dos formas. Los que son selectivos, es decir, los que tienen más afinidad a la COX-1 o más afinidad a la COX-2, o los que no son selectivos, es decir, que pueden trabajar tanto para la COX-1 como para la COX-2. ¿Y cuál es el beneficio de esto? Que muchas veces andamos buscando una solución rápida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo fiebre, simplemente tengo inflamación? ¿Para qué voy a tomar yo un medicamento que tiene múltiples funciones si solamente lo necesito para una función? ¿O qué pasa si yo tengo más que todo fiebre, ¿verdad? Pero estoy tomando el medicamento erróneo, el medicamento antiinflamatorio que va a llegar más bien a simplemente desinflamarme, pero no quitarme la fiebre que tengo. Entonces, por eso es importante saber todo esto, ¿verdad? Vamos a ver lo que es las funciones de cada uno. ¿Qué pasa cuando se bloquea la COX-1? Ya lo mencionamos, ¿verdad? A la hora de bloquear la COX-1 se va a disminuir lo que es la inflamación. Pero ¿qué pasa? Que con la COX-1 es muy poco frecuente, o sea, los medicamentos funcionan pero la potencia que tienen para, por ejemplo, quitar la fiebre, por ejemplo, va a ser menor que los medicamentos que bloquean la COX-2, por ejemplo. Entonces, hablemos de alguno que otro medicamento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el ketoprofeno, ¿verdad? Ese medicamento es muy bueno para quitar lo que es la inflamación, para quitar el dolor, pero no tiene tanta función para quitar lo que es la fiebre. Ahora bien, ¿qué pasa si andamos, por ejemplo, engripados, con dolor de cabeza, este, y demás, si queremos bajar la fiebre, ¿verdad? Usualmente se utiliza, por ejemplo, para niños, se utiliza la cataflán, que la cataflán es el diclofenaco. Es uno de los medicamentos como más usados o más recomendados para ello. Sin embargo, también es el ibuprofeno, que el ibuprofeno se podría decir que es no selectivo. O sea, trabaja tanto para la COX-1 como para la COX-2. Entonces, el beneficio de acá es que se va a tratar todo de forma general. Por eso es que, por ejemplo, en la caja ustedes van y, no sé, llegan con que tienen algún dolor, con que padecen de algo, ¿verdad? ¿Qué es el medicamento más prescrito, ¿verdad? Que dan usualmente. Si no es paracetamol o acetaminofén, es ibuprofeno. ¿Por qué? Porque es el que funciona mejor en estos casos. Algo que cabe de recalcar acá es que
y se me olvidó de comentarlo, el acetaminofén o el paracetamol, que es lo mismo, no se clasifica como un antiinflamatorio no esteroideo. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción de este es diferente a los otros medicamentos. Entonces no se toma en cuenta como uno, por así decirlo. Sin embargo, se toma como base. ¿Por qué? Porque el paracetamol es, aunque ustedes no lo crean y aunque mucha gente dice, mira, es que a mí no me hace efecto, que, ¿verdad? Es uno de los medicamentos, de los mejores medicamentos para quitar la inflamación, para quitar la fiebre, para quitar el dolor. El problema es que es tan recetado y tan fácil de consumir que muchas personas llegan a sufrir intoxicaciones por ello. De hecho, es uno de los medicamentos con más problemas en eso, ¿verdad? Porque lo utilizan mal, piensan que son confites, cuando en realidad hay que tenerle su cuidado. Este, pero bueno, continuando con esto, ya hablamos sobre lo que es la función de cada una de las moléculas, ya hablamos de que existen selectividades para cada una. Pero ¿qué pasa con respecto a los eventos adversos o qué pasa a la hora de bloquear esas moléculas sabiendo que tienen su función biológica beneficiosa para el cuerpo, ¿verdad? Que por ejemplo habíamos mencionado que con la COX-1 tiene un efecto protector de tejidos. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos medicamentos para antiinflamatorios que trabajan sobre la COX-1 que llegan a generar cierta malestar, que llegan a generar cierta gastritis y demás. Sin embargo, hay uno en específico que se conoce como que se utiliza más que todo, no para inflamaciones, no para dolor, no para fiebre, sino que se utiliza más que todo para lo que es para gente que tiene problemas de coagulación. Entonces, ¿qué pasa? Que este medicamento entra como antiinflamatorio, pero ya se ha utilizado más que todo como anticoagulante. Y para problemas de corazón, que me imagino que aquí todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Que es la aspirinita, el ácido acetilsalicílico. Ese medicamento es otro que se consume a montones, ¿verdad? Y es por eso mismo. ¿Por qué? Porque viene a bloquear lo que es la COX-1, entonces previene a personas que padecen del corazón que se les dé un infarto, por ejemplo, o que se les dé un trombo y llegue a tener problemas a nivel vascular. Entonces, por eso es que hay personas que se toman una pastillita de esta al día. Entonces, podemos ver que los antiinflamatorios no solamente tienen una función, sino que tienen múltiples funciones. Y los antiinflamatorios no solamente se utilizan, por ejemplo, para un tratamiento agudo, es decir, para un tratamiento de unos cuantos días, sino que también se utilizan para tratamientos crónicos, como por ejemplo lo que es la artritis, este, entre otros, ¿verdad? Que entonces tienen una función muy grande y por eso es importante mencionar el uso correcto de ellos. ¿Cuál es otro uso que tiene esos medicamentos? Bueno, ya hablamos que se utilizan para prevención de enfermedades también, ¿verdad? Pero también se utilizan para preparaciones quirúrgicas. Por ejemplo, una buena recomendación que se da antes de tener alguna cirugía, por ejemplo, de una cordal, que es algo muy común también, es que si usted em, tiene una cita de la operación a tal hora, que unos 30 minutos antes, por ejemplo, o un tiempo previo, ¿verdad? A la operación de la cordal. Por ejemplo, vaya usted a la farmacia y se ponga una Voltaren, una inyección. ¿Para qué? Para que cuando usted llegue a la operación, uno, el dolor sea menos, ¿verdad? Dos, después de la operación, la inflamación sea menor. Y tres, inclusive va el tema del dolor. Va a alargar el proceso de analgesia, ¿verdad? O sea, de disminución del dolor durante y después de la operación. Entonces, es un buen uso, una buena práctica para disminuir ese tipo de cosas y que más bien la operación sea eh, exitosa como tal, ¿verdad? Y que el paciente no sufra tanto. Ahora bien, recomendaciones que se dan, ¿verdad? Para el uso correcto de ellos es que no se combinen los antiinflamatorios, los antiinflamatorios no esteroideos. Lo recomendable es no combinarlos,
ya que pueden llegar a ser perjudiciales a nivel gástrico, por ejemplo, o a nivel sanguíneo también. Entonces, lo mejor es evitar eso, como por ejemplo, lo mejor es que usted no agarre un naproxeno, ¿verdad? Y lo combine con un ibuprofeno. Porque usualmente la gente, porque yo les he preguntado, siempre que llegan a pedirme dos antiinflamatorios, ¿verdad? Diferentes, yo usualmente le pregunto al paciente, ¿por qué está comprando dos? ¿Para qué? Necesito que ustedes me expliquen. Y hago esto porque necesito educar a la población a un uso correcto de ellos. Y lo que usualmente me dicen es, es que me duele, entonces me quita el dolor más rápido. O, es que tiene más potencia. O usualmente me dicen, es que siempre me lo he tomado así, no sé por qué, pero siempre me he tomado así y me ha ayudado muy bien. Claro, les ha ayudado súper bien para el dolor, tal vez, pero les está afectando mucho en otras partes, ¿verdad? Y yo usualmente, y lo más común que tienen esos medicamentos es que dañan el estómago. Entonces yo llego y yo les pregunto, ¿cómo están ustedes a nivel gástrico? ¿Ustedes padecen de acidez después de tomar sus medicamentos o toman otros medicamentos, por ejemplo, para la acidez principalmente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que me responden? Sí, mira, es que usualmente cuando me tomo estos dos medicamentos, me da como mucho dolorcillo de panza, me dan como mucho reflujo y demás. Y luego yo, bueno, ¿quieres saber por qué es? Entonces yo llego y yo les explico el motivo de esto. A la hora de yo explicarles esto, ellos dicen, mira, sí, tiene razón. Y más bien me devuelven uno de los medicamentos que van a comprar. Sin embargo, hay una única combinación que sí está probada, que no hay problema, no hay mucho problema como tal, y es el uso del paracetamol o la acetaminofén con un antiinflamatorio. Aquí sí, ¿por qué? Porque muchas veces se quiere quitar, por ejemplo, si tiene una inflamación a nivel de garganta, ¿verdad? Andan con la garganta inflamada, con las glándulas. ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer? Quieren disminuir esa inflamación, pero ¿qué pasa? Muchas veces tienen infección, entonces quieren también bajar lo que es la fiebre. Entonces, usualmente para eso se recomienda, por ejemplo, un naproxeno, que funciona muy bien a nivel de las glándulas, ¿verdad? Y le va a bajar mucho lo que es la inflamación, mucho lo que es el dolor, y también se combina con lo que es el paracetamol. ¿Para qué? Para que se le baje la fiebre y la infección también. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes en algún momento eh, quieren llegar a aumentar, por ejemplo, la potencia de uno de los antiinflamatorios, lo mejor es que lo combinen con un paracetamol. Sin embargo, voy con algo muy importante y esto de verdad necesito que se lo graben en la cabeza porque los ticos creemos que todos somos médicos, ¿verdad? Le recetamos a todo el mundo todo medicamento para todo. No se automediquen. Antes de hacer esto, vayan a la farmacia, les sale gratis. El farmacéutico no les va a cobrar a ustedes la consulta. Entonces vayan a la farmacia, les hacen la consulta, le preguntan si pueden hacer esto o más bien le piden la recomendación a él, ¿verdad? No tomen ustedes sus propias decisiones porque más bien pueden salir dañados, pueden salir con problemas. ¿Por qué? Porque esos medicamentos están contraindicados principalmente para pacientes que tienen problemas renales, ¿verdad? Que tienen tal vez alguna insuficiencia renal, algún problema en el riñón o pacientes que sufren de la presión. Son personas a las que hay que cuidarles mucho esto. O también personas que ya tienen problemas de coagulación en la sangre, entonces toman su medicamento anticoagulante. Entonces, son tres tipos de personas que tienen que tener cuidado con esto. Entonces, lo más recomendable es que ustedes, antes de tomar uno de estos, digan, voy a ir mejor a la farmacia a consultarle al farmacéutico. No me van a cobrar por consultar. Lo que me van a cobrar son los medicamentos. Y no importa si ustedes tal vez en la casa tienen los medicamentos, pueden ir perfectamente a consultarle simplemente. El farmacéutico con todo el, este, con toda la exposición del mundo va a llegar y les va a explicar y les va a responder sus dudas. Entonces no tengan miedo de ello y más bien cuídense, ¿verdad? Eviten esos problemas, eviten más bien hacerse daño por tratar de querer estar mejor. Vamos a hablar un poco rápido, ¿verdad? Porque ya he mencionado varias de los eventos adversos que que existen por el consumo de estos medicamentos. Entonces,
Hay problemas a nivel gástrico, ¿verdad? Ya mencioné que produce acidez, ¿verdad? Que produce mucho reflujo. Si ustedes me prestaron atención, ahí pudieron escucharlo. Entonces, son medicamentos a los que hay que tener también mucho cuidado. Por eso mismo. Entonces, usualmente una recomendación que se hace, ¿verdad? O que yo como farmacéutico, ¿verdad? En mi puesto doy es recomiendo un protector de estómago, un medicamento protector de estómago y recomiendo el antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque muchas veces son personas que ya tienen enfermedades de fondo, entonces ya toman muchos medicamentos. Entonces, ¿qué hago yo? Yo vengo y yo les hago las preguntas necesarias de si pasan de una enfermedad, si son alérgicos o no, ¿verdad? Entre otras preguntas, y llego a dar una conclusión. Luego, ya hablamos sobre el efecto antiplaquetario, ¿verdad? Que es el hecho de que hay personas que ya tienen su propio anticoagulante y esos medicamentos más bien van a aumentar ese efecto. ¿Y qué pasa acá? Que si usted es una persona anticoagulada, ¿verdad? Y usted tiene alguna herida y toma esos medicamentos, va a costar más que la herida cicatrice y más bien se pueden dar hemorragias. Y es lo que no queremos. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con esos medicamentos, por eso es que no hay que combinarlos ni siquiera. Y no estoy diciendo que estos pacientes no puedan consumirlos, sino que son pacientes que tienen que verificar si pueden o no. Y si pueden, tienen que ser pacientes que estén controlados o que tengan a alguien que les lleve un control al respecto. Acciones sobre el riñón. Sabemos que el riñón, ¿verdad? Es uno de los órganos, recordemos de la escuela, ¿verdad? O demás, o lo que hemos escuchado. Es el órgano que filtra todo el líquido y todo lo que nosotros consumimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si tenemos un problema en el riñón y consumimos esos medicamentos que son eh, la mayoría son muy amargos y demás, y es por la composición que tiene, ¿verdad? Y también por cómo lo realizan. ¿Qué pasa? Que van a venir y van a dañarme el riñón. Es como que ustedes agarren una cucharada grandota de sal y se la coman todos los días. Ese riñón va a estar eh, muy afectado. Hablemos sobre los efectos cardiovasculares, específicamente con respecto a la presión. Em, yo veo en realidad los efectos cardiovasculares y los efectos del riñón muy similar, ¿verdad? Porque trabajan muy en conjunto. Los pacientes que padecen de presión alta son pacientes que hay que tenerles mucho cuidado más bien cuando consumen esto, porque ya por sí solo tener un dolor a ustedes les va a aumentar la presión. Ahora bien, ¿qué pasa si les doy un medicamento que tiene como efecto también aumentar la presión en muchas personas y tras eso la persona tiene presión alta, ¿verdad? Puede que la persona me le dé un infarto o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay que preguntarle bien al paciente si está controlado, si no está controlado y pedirle que si va a consumirlo, ¿verdad? Pues que alguien le tenga controlada la presión como tal. Sin embargo, existen otros ciertos medicamentos que son un poco más recomendados para estos pacientes, ¿verdad? Ciertos antiinflamatorios que se utilizan para ellos. Sin embargo, siempre tiene que haber un control. Entonces, yo lo que usualmente hago es que le toman la presión a la persona antes de darle el medicamento, le doy el medicamento y después le toma la presión. ¿Para qué? Para saber que el paciente se fue controlado, para saber que el paciente sí es apto para tomar los medicamentos. Ahora bien, estamos hablando también con respecto a la parte de los anticoagulantes, ¿verdad? Que ya lo mencioné. Entonces, la aspirina es uno que hay que tener mucho cuidado. No a cualquiera se le puede dar, hay que ir a consultar bastante. Y ustedes si tienen problemas de eso, tienen que evaluar muy bien todo este tipo de cosas también. Entonces, es importante que ustedes cuando vayan a una farmacia, cuando vayan al médico, les den toda la información posible, toda. ¿Para qué? Para que ustedes no sean afectados y que más bien el efecto que quieren sea beneficioso. Y a nivel del sistema nervioso,
Sabemos que el efecto común de toda la gran mayoría de los medicamentos es causar dolor de cabeza o causar náuseas. Entonces, esos medicamentos, a pesar de que son para el dolor y demás, no están exentos a causar todo eso. Pueden llegar a causar también dolor de cabeza, pueden llegar a causar también mareo. Muchas veces eso se produce también por el tema de que como producen daño a nivel gástrico, ¿verdad? Así es y demás, cuando el estómago está mal, ¿verdad? Por así decirlo, está enfermo, ¡pum! Usualmente a la persona, al paciente, también le da dolor de cabeza o se siente mareado. Entonces va muy de la mano con todo, si podemos ver. Entonces, para concluir con esto, ¿verdad? Porque ya creo que se me va a pasar el tiempo. Este, son muy pocas las conclusiones en realidad. Lo primero es revisar si padecemos de algo, ir a consultarlo al médico o ir al farmacéutico, ¿verdad? Y decirles todo esto antes de consumir alguno de esos medicamentos. Uno. Dos, no automedicarse, ¿verdad? Porque no somos médicos, no somos farmacéuticos, no tenemos mucho conocimiento al respecto y no tenemos poder ante ello. No ir y darle de nuestros medicamentos a otras personas porque no sabemos si las otras personas padecen de alguna otra enfermedad y más bien podemos perjudicarlos con ello. Entonces, lo más recomendable es vayan al farmacéutico, le sale más barato que ir al médico. Si ya el farmacéutico lo manda con el médico, perfecto, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos nuestro límite. Luego, no combinen los antiinflamatorios, no agarren un Enantium y lo combina con un Dalivium o con una Cataflán, no hagan eso, jamás en la vida. Lo mejor es que ustedes, igual como les digo, consulten con el médico o simplemente se tomen uno de los tantos antiinflamatorios que existen. Y por último, tener cuidado con las enfermedades que tenemos, ¿verdad? Tener cuidado con todo esto, darle un gran uso a los medicamentos. Lo más recomendable es, de verdad, no aceptarle medicamentos a otras personas, inclusive, porque a veces no sabemos si los medicamentos están vencidos o no, y eso también le pueden llegar a afectar a uno. Entonces, pues esto es, ¿verdad? De lo que quería hablarles. Tener cuidado también si consumimos otros medicamentos, porque pueden llegar a tener interacción, como por ejemplo, ¿verdad? Que les he hablado mucho ya de esto, pacientes que ya están anticoagulados pueden tener, bueno, no, tienen interacción con todos esos antiinflamatorios, entonces tener mucho, 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 mucho cuidado con ello. Y no sé, alguna duda, yo quedo hasta acá. Entonces los escucho, si quieren alzar la mano y hablar, si quieren hacer preguntas por el chat, estoy para resolverlas hasta donde pueda, ¿verdad? Y si no, pues con todo gusto podemos hacer un documento con todas las preguntas y yo ahí inclusive le puedo decir a los encargados del TCU que se las hagan llegar a ustedes para que queden más informados aún, para que sean conscientes de todo esto y de lo importante que es tener cuidado con los medicamentos como tal, ¿verdad? Tener cuidado con los antiinflamatorios como tal, principalmente. Doctor, tenemos varias preguntitas en el chat. Si gusta, se las leo. Perfecto. Bueno, la primera es que Celine Esquivel dice que ella tiene gastritis crónica y también cálculos biliares. Y el acetaminofén, el ibuprofeno le caen súper mal. Usualmente cuando tiene algún dolor o inflamación, dice que no puede consumirlos porque termina con gastritis. Y no sabe con cuál medicamento sustituirlos. Ok, bueno, muy buena pregunta y me da perfecto para hablar sobre uno de los grupos o bueno, subgrupos de los antiinflamatorios, ¿verdad? Y hablar un poquitito retomar un poco sobre lo que es la COX-1 y la COX-2. Sabemos que la COX-1 es la que protege a nivel gastrointestinal, entonces, por ejemplo, un ketoprofeno, un desketoprofeno, una aspirina, además,
no, o un aproxeno, no es recomendable que lo consuma, inclusive un ibuprofeno o un paracetamol. Entonces, en ese caso, lo que yo recomiendo es que si usted no tiene problemas de presión o demás, es que consuma, por ejemplo, un Cercoxib. Son muy buenos, no producen ese efecto a nivel gástrico, o bueno, lo producen con menor frecuencia. Y previo, ¿verdad? Que fue lo que les dije ahora, una recomendación que yo doy, es que consuman un protector de estómago previo, ¿verdad? Por ejemplo, un omeprazol. El omeprazol ustedes se lo pueden tomar, no se lo pueden tomar, se lo deben de tomar una hora antes de desayunar, o bueno, en ayunas, ¿verdad? Usted con el estómago vacío se lo toma y una hora después puede consumir ya alimentos, y después de los alimentos consumir el antiinflamatorio, ¿verdad? Lo recomendable es que los antiinflamatorios también se consuman después de comer para que no produzcan ese daño a nivel gástrico. Ok, Yesenia Corrales dice que ella toma ibuprofeno casi a diario por las migrañas. Dice que padece Ujú, un poco de la gastritis, pero que es muy raro y que con cuál ujú. podría sustituirla. Ok, sustituirla con qué objetivo, perdón, porque también hay que ver ese tema. Porque si el ibuprofeno a usted no le está causando ningún daño, no hay necesidad de sustituirlo por otro, ¿verdad? Más bien, lo mejor es que si estamos con este, mantengamos este, porque puede que más bien a la hora de cambiarlo nos llegue a afectar. Sí, correcto. Yenori Cardosa dice que si podemos tomarnos dos acetaminofén de 500 miligramos a la misma vez. Ok, ahí va el tema de eh, que hablé ahora, que los medicamentos usualmente las personas lo toman como si fueran confites. Sí, sí se puede hacer eso. Sin embargo, hay que ver con qué frecuencia está tomando usted el acetaminofén. ¿Por qué? Porque la dosis máxima del acetaminofén, si no me equivoco, son 4 gramos, ¿verdad? O sea, 4000 miligramos, si no me equivoco. Esos son, si no me equivoco, 8 pastillas de 500 miligramos, si no me equivoco. Entonces, vea qué montón de pastillas son para poder llegar a la dosis máxima, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado. Entonces, lo más recomendable es que ustedes verifiquen la frecuencia con la que se lo están tomando. Si es que, por ejemplo, se lo toman cada 8 horas, pues está bien. Puede tomarse 2 pastillas de 500 juntas, ¿verdad? No va a haber problema. Si es para que se les baje el dolor o la inflamación rápido, ¿verdad? Y después de eso no van a seguir tomando nada, pueden tomarse dos, sí, no hay problema alguno. Pero hay que tener cuidado, como les mencioné antes, con las enfermedades de fondo que tenemos. Ok, Catherine Barrantes también nos comenta que ella tiene o que padece de fuertes dolores de ovarios, tanto que Ujú. muchas veces tiene que acudir a inyectarse, pero dice que el médico de empresa le medica ibuprofeno, paracetamol y buscapina, las tres al mismo tiempo. Y dice que al final del día se siente con el estómago inflamado y que si tiene que ver esta inflamación con relación a la medicación. Usualmente se podría, perdón, creer que es por la medicación, pero no. Es más que todo por la inflamación de los ovarios. Aunque no lo crean, es por eso. ¿Por qué? Porque pues los ovarios están muy cerca de lo que es a nivel intestinal, ¿verdad? Entonces, claramente una cosa llega a afectar la otra. Es como en cadena. Entonces, más bien, a pesar de que tengan el estómago inflamado, ¿verdad? Esos medicamentos van a llegar a ayudarle a que más bien esa inflamación no sea tan severa como debería de ser si usted no consume los medicamentos. Entonces, no, no es por los medicamentos. Sin embargo, sí le recomiendo, ¿verdad? Que, que por ejemplo pueda tomar una famotidina, que es otro tipo de protector, por así decirlo, de estómago para evitar inclusive cierta otra inflamación o demás, ¿verdad?
Y por último, Kendra García nos comenta que, bueno, ella tiene o padece de escoliosis a nivel lumbar. Dice que Ujú. de estar sentada haciendo trabajos y demás actividades, este, tiene que estar tomando con Relax Plus, que eso fue lo que le recomendó el farmacéutico. Sin embargo, dice que ya no le hace el mismo efecto, pero por la presión baja y gastritis no puede tomar cualquier otro medicamento. Ujú. Sí, eso es muy importante. De muchas veces pasa que estamos consumiendo un mismo medicamento, ¿verdad? Y hay personas a las que sí llegan a tener el efecto, o sea, conforme va pasando el tiempo, el efecto va siendo menor. Entonces, es importante, ya en este caso, acudir al médico. ¿Para qué? Para que pueda más bien darles o sea, el medicamento que están tomando, inclusive, combinarlo con otro extra. ¿Para qué? Para que se le potencie el efecto. Muchas veces, pues se utilizan los más bien antiinflamatorios esteroideos para potenciar ese mismo efecto, ¿verdad? Y demás. Entonces, lo más recomendable es que vayan al médico, lo más recomendable es que vayan y que él les evalúe todo eso. Ok, ya para finalizar, Yesenia Corrales nos menciona que ella toma ibuprofeno a diario, pero le dicen que tomarla tan seguido es malo. Actualmente dice que no le afecta mucho en el estómago, pero que es la única que controla las migrañas. Sí, el ibuprofeno en realidad es un medicamento muy bueno para lo que son las migrañas. Y sí, o sea, en realidad, si es para una enfermedad crónica, no hay problema alguno que lo consuma con frecuencia. El problema es que se exceda de su consumo, es decir, que si la recomendación es tomársela una cada 6 horas, por ejemplo, o una cada 8 horas, que usted reduzca ese tiempo y más bien se tome una cada 4 horas, por ejemplo, o que se tome dos cada 6 horas, ¿verdad? O que ustedes tomen esa decisión más bien de cambiar la dosis y tomarse más. Ahí sí van a tener problemas conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Pero no, o sea, si es para una enfermedad crónica como por ejemplo la migraña, ¿verdad? Yo soy alguien migrañoso, entonces, pues ya cuando es un problema de fondo como la migraña, ¿verdad? Que ya es algo crónico, no hay problema que se consuma a diario, que se consuma con frecuencia. Pero sí hay que tener cuidado con el consumo como tal, ¿verdad? Seguir las recomendaciones que le da ya sea el farmacéutico o el médico. Listo, doctor, ya con esta terminaríamos. Perfecto. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por estar acá presentes, por prestarme atención. Espero que hayan aprendido bastante, que tomen para su saco todo lo que les mencioné, las recomendaciones que les di. Este, y listo, usen de verdad con cuidado estos medicamentos. No piensen que son confites, no piensen que con tomarse un montón o con combinarlos el dolor se les va a ir más rápido, porque no, eso es mentirse.